¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Es un placer estar una vez más en esta mañana con el estudio de la Palabra de Dios, con ustedes presentes. Ojalá que este estudio traiga provecho para sus vidas, ya que es un estudio acerca del alma. Hemos estado estudiando acerca de estos temas, así que vamos a continuar. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de este medio. Sean todos bienvenidos. Les voy a invitar para que ahí donde están en su lugar puedan inclinar su rostro y podamos hacer una oración para ponernos en contactos con nuestro Dios. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por la vida, por la salud. Gracias por este momento, porque Señor nos amas a pesar de todo lo que somos. Te pedimos que nos bendigas y que esta mañana al estudiar tu palabra santa, tú seas nuestro invitado, Señor. Que seas nuestro Maestro, dirígenos, que no hablemos nosotros, sino tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, bendice este lugar, bendice todos los lugares donde nos están escuchando, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener un estudio esta mañana acerca del tema que hemos estado tratando, acerca del alma, acerca del estado de los muertos, ya que este tema es un detonante, porque de acuerdo a lo que nosotros sepamos y creamos, tiene que ver con lo que nos rodea. ¿Saben ustedes que el estado de los muertos, el asunto de los muertos, ha intrigado a la humanidad siempre? No se sabe qué hay más allá. Al menos eso es lo que la gente dice. Pero la Biblia nos deja pautas, nos deja textos, nos deja información que es veraz, que es confiable y que hacemos bien en ponerle atención. Así que esta mañana vamos a repasar un poquito los textos que hemos visto antes, para que de esa manera tengamos una plataforma del estudio de esta mañana. El asunto del estado de los muertos, del alma, de la inmortalidad del alma, es un tema muy extenso, y a veces se debe a la traducción. Cuando los eruditos traducen un texto, puede conllevar ideas propias. Ese es el caso de la palabra nefesh o nefesh en hebreo, que se traduce como personas, se traduce como almas, se traduce como sangre y se traduce de muchas maneras. Y a veces en un texto, de acuerdo a la traducción, entonces se crea una idea, porque desafortunadamente los seres humanos tenemos ideas preconcebidas de lo que hemos aprendido, de lo que hemos escuchado, pero no todo es verdad. Así que vamos a tener una premisa de este mensaje. Y vamos a leer una vez más el texto que está en Eclesiastés capítulo 9, porque es un texto bastante claro. A mí me gusta mucho ese texto porque no te deja sombra de dudas. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así, capítulo 9, versículo 4 del Eclesiastés, un libro escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, que algunas personas atribuyen, no, es que Salomón no sabía, es que Salomón no tenía todo el conocimiento. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo que ha inspirado a los profetas, que ha inspirado a los antiguos, aquellos que escribieron, lo hicieron teniendo una idea clara. Y tal vez ellos no lo entendieron, pero el Espíritu Santo que estaba en ellos sí lo entendía. Y el Espíritu Santo no puede contradecirse, no puede ir en contra de su propia escritura. Por eso es que el Espíritu Santo es la verdad. Dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 en adelante. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es un perro vivo que un león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Su memoria es puesta en el olvido. No puede pensar, no puede amar, dice el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya,
ni tienen más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. No hay más obra para la persona que muere. Todo lo que hace, todo lo que hizo, quedó en su pasado. En el momento que una persona va al descanso y va a la muerte, se acaban sus pensamientos. También su odio, su amor, por mucho que te ame, no puede entrar en comunión contigo, porque su memoria es puesta en el olvido. Así que teniendo esta plataforma, ¿cómo podemos entender algunos textos que parecen indicar lo contrario? Pero no solamente este texto quisiera yo estudiar esta mañana. Quiero que leamos también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, una pequeña historia. Es una pequeña historia, pero que trae una grande verdad. En el libro de Isaías encontramos la historia de un hombre que se llamó Ezequías, uno de los reyes de Israel. Y dice Ezequías, dice el libro de Isaías acerca de Ezequías en el versículo 1 del capítulo 38. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir. Y vino a él Isaías profetas, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Tremendo este mensaje que Dios le da a Ezequías. Yo no sé cuántos de nosotros nos gustaría saber el día que vamos a morir. Yo creo que a nadie. Porque si tú sabes el día que vas a morir, de susto te mueres antes. Pero dice la Biblia aquí que el profeta Isaías le trajo un mensaje a Ezequías. Llegó y le dijo: así dice Jehová, ordena tu casa porque te vas a morir. La Biblia dice que Ezequías tenía una enfermedad. No aclara qué enfermedad. Creo que era una enfermedad en los pies. Pero estaba enfermo y estaba muy grave. Y el mensaje del profeta le dice: ordena tu casa porque te vas a morir. Entonces volvió Ezequías, dice el versículo 2, su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y le dijo: Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, un hombre llorando por su vida. Señor, por favor, no me quites la vida. Tú sabes que yo he sido recto contigo, he andado en tus caminos. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Y su oración era porque él no quería morir. Y dice el versículo 4. Entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: tu oración he oído y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. ¡Qué hermoso! Le perdonan la muerte, le perdonan la vida y le agregan 15 años. ¿Cuántos quisieran agregarles a su vida más años? Cuando estás en el lecho de muerte, quisieras tener una nueva oportunidad de vida. Así es la gente, así somos los seres humanos. Tenemos toda una vida para entregarnos a Dios, para hacer un acuerdo con Él, pero no hacemos nada. Pero cuando estamos a punto de morir, entonces nos acercamos a Dios. Esta es la razón porque Dios a veces permite que vengan cosas malas. Ojo, Dios no las manda, lo permite para que nosotros de alguna manera levantemos nuestros ojos a Dios. Recuerden que cuando estamos en un pozo, no hay otro lugar para donde poder mirar que sino para ¿cuándo? ¿Para dónde? Para arriba, para arriba. Y Ezequías dice que le rogó a Dios que le perdonara, y Dios le perdona y le agrega 15 años. Y sabes, él está tan feliz que escribe una oración. Aquí está la oración de Ezequías, es como especie de un canto, y dice
el rey Ezequías, que él cantaba por las mañanas y alababa a Dios, porque él sabía que si se moría no iba a seguir alabando a Dios. ¿Saben ustedes que en su oración, en la oración de Ezequías, si ustedes van a poder leerlo con calma en el capítulo 38, es una oración que él le pide a Dios que le agregue vida, porque él quiere seguir alabando su nombre, quiere seguir cantando salmos a Dios. Esa es la razón. Él le pide, por favor, he andado en tus caminos, quiero seguir alabándote. Pero ¿acaso una persona que se muere no se va al cielo a alabar a Dios? Miren lo que dice en su oración, una parte de la oración de Ezequías, que es la que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Dice así, voy a leer el versículo 17 del capítulo 38 de Isaías. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar en mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Versículo 18, dice así, porque en el sepulcro no te celebrará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán en tu verdad. Dice el 19, el que vive, este te confesará como yo hoy. Solo el que vive. Voy a repetir el 18. Porque en el sepulcro no te celebrarán ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperarán tu verdad. Dice, el que vive, dice el 19, y lo repite dos veces. El que vive, este te confesará como yo hoy. Queridos hermanos y amigos, la Biblia es bien clara cuando habla acerca del estado de los muertos. Según el libro de Eclesiastés, los muertos no saben nada, no tienen más memoria, no tienen más paga. Si el mundo entero aceptara esta verdad tal como está escrito, tendríamos una barrera en contra del enemigo. ¿Cómo podría el enemigo hacerse pasar por nuestro familiar y hablarnos? No podría. Miren, los espíritus inmundos de los que hablamos la vez pasada, de lo que leímos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, dice que hubo una gran guerra, una batalla en el cielo. Voy a permitirme leer esa historia, porque esa historia nos aclara muchas cosas del por qué hoy hay tantas apariciones en el mundo. Apocalipsis capítulo 12. Estas apariciones que sorprenden a las personas, hermanos, apariciones de duendes, de espíritus, de personas muertas, caminando, etcétera, por todas partes, tiene que ver con esta rebelión. Dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Voy a leer desde el versículo 7 en adelante. 12:7 de Apocalipsis. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Es increíble lo que la Biblia dice. La Biblia dice que en el cielo hubo una gran rebelión, que Satanás hizo una rebelión en el cielo y convenció a la tercera parte de los ángeles de que se le unieran. Y cuando estalló la rebelión en el cielo, según la Escritura, Miguel y sus ángeles, Miguel es Cristo, lucharon contra el dragón, y el dragón perdió. Y ganó Jesucristo. Y el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de sus ángeles fueron arrojados con él.
toda esa tercera parte que se reveló, fueron arrojados con él a la tierra y están aquí. Por eso es que en todas las culturas, el enemigo se ha hecho adorar a través de todas las edades. Pero hay un caso muy curioso. Tiene que ver con su personalidad. Casi en todas las culturas, el enemigo se hace adorar como una serpiente. Siempre. La Biblia dice que él es la serpiente antigua. En el Génesis, él se mostró como una serpiente. En las culturas orientales, China y todas esas partes orientales, se adora al dragón, que también es una serpiente. Pero, ¿qué de México y las culturas antiguas? ¿Sabías tú, por ejemplo, que entre el mundo maya y todas las historias de las pirámides de Centroamérica se adoraba a Kukulcán, que es también una serpiente, la serpiente emplumada? En todas las culturas se hizo adorar como una serpiente. Y el que no cree en esas cosas, de todas maneras, se hace pasar como muertos. Si la gente y el cristianismo en general hicieran caso de estos textos que dice que los muertos nada saben, y como dice Ezequías, en el sepulcro no te alabará la muerte, ¿saben que tendríamos nosotros un escudo poderoso en contra de los engaños del enemigo? Un escudo poderoso. No tendría acceso, hermanos, pero se ha infiltrado. Y en el mundo cristiano, aún ahora, se sigue creyendo que los muertos no mueren. Y que hay algo que sale de él, que es un alma que anda vagando. Y otros más están en un purgatorio. ¿Saben? Eso no es doctrina bíblica. No es doctrina bíblica, aunque suene muy bonito. Yo he escuchado a algunos teólogos católicos que dicen que el purgatorio es una muestra más del amor de Dios. No es así. La Biblia dice que los muertos no saben nada y que su memoria es puesta en el olvido. Pero quizá esta mañana surjan preguntas, porque la Biblia es compleja, es extensa, y se narran historias que a veces no son comprendidas inmediatamente cuando uno las lee. Quiero leer algunos textos del Nuevo Testamento para que veamos la idea que trae el estudio acerca de la muerte. La idea. Voy a leer con ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Por favor, puedes buscar. Dice así, Hechos capítulo 2, en el gran sermón del Pentecostés. Ustedes recuerdan, después que Jesús muere y resucita, y se va al cielo y le dice a los discípulos, ustedes quédense en Jerusalén, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, porque esa fue la orden. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento debe traer la misma idea, porque es un mismo espíritu. En el Antiguo Testamento dice: los muertos nada saben. Dice el libro del profeta, el patriarca Job, en el capítulo 7, que los muertos no descienden para su casa. En el capítulo 14 dice que yacen en los sepulcros y que no pueden ver a sus hijos triunfar o fracasar. Aunque lo miren y reciban honra, dice, sus padres no lo verán. Esa es la idea que trae el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento trae la misma idea. El apóstol Pedro, después de estar lleno del Espíritu Santo, él habla, y se acuerdan ustedes en el gran sermón del Pentecostés, cuando la gente dijo, estos están ebrios. Y él dice, varones, hermanos, no estamos borrachos, hoy es temprano de la mañana, no hay tiempo ni de haber tomado. Y empieza a dar un sermón en el cual, hermanos, se bautizan miles de personas. Pero yo quiero enfatizar lo que dice Hechos capítulo 2, desde el versículo 45. Cuando habla del 25, cuando habla de la resurrección de Jesús. Desde el 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios, señales,
que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Dice el 25, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Escuchen lo que sigue. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. A este Jesús Dios resucitó de los muertos, y nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros hoy veis. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Pero David no subió al cielo. Y cuando el apóstol Pedro estaba dando este sermón, estaba en Jerusalén en el aposento alto. Y él estaba mirando desde su lugar la tumba del profeta David, del rey David. Y dice de David, porque David no ascendió a los cielos. Es bien clara la doctrina del estado de los muertos. Porque el rey David, siendo un rey, el único que la Biblia dice que fue un rey conforme al corazón de Dios, no está en el cielo. ¿Cuántos años vivió David antes de Jesús? ¿Cuántos? ¿Sabes? El rey David vivió unos 800 años antes de Jesús. Y para el sermón de Pedro, David estaba muerto y no estaba en el cielo. Los muertos, queridos hermanos y amigos, no están en el cielo, están en los sepulcros. Eso es lo que la Biblia dice. En el libro de Apocalipsis, cuando inicia el libro de Apocalipsis, hay un texto que se remarca de una manera precisa y concisa, creo yo, porque es un mensaje cuando el apóstol Juan recibe la revelación. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. Dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Otras versiones dicen, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este es un mensaje que más adelante vamos a estudiar. Porque el Apocalipsis, escrito más o menos en el año 96-97, cuando recibió la revelación Juan, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchas personas agarran este texto y dicen que el día del Señor es el domingo. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que el día del Señor es el sábado. Así que este mensaje del Apocalipsis fue recibido un día sábado que el apóstol Juan estaba en oración. Hasta el año 97 estaba en oración en el día del Señor. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso y en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví a ver al que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros. Dice el versículo 17.
Y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto, pero vivió. Y es claro que Jesús dice: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Entre los que han resucitado, como Jesús, hay algunos que se hace, hermanos, como la acepción de la regla. El Señor Jesucristo se presenta a Juan como el único que estuvo entre los muertos y vivió. Entonces esto quiere decir que no hay otros que hayan estado entre los muertos y hayan vivido, con la excepción de algunos que se menciona en la Biblia por nombre. Pero puede ser que después nosotros de estudiar estos versículos surja en nuestra mente, hermano, ¿y qué pasa con los textos que dan otra apariencia? Y ahí es donde yo digo, queridos hermanos y amigos, tenemos que ser honestos con el estudio que nosotros hacemos de la Biblia. No podemos crear una doctrina a partir de un texto de la Biblia. Yo he visto algunos teólogos en los últimos días que debaten en las redes sociales. Hay unos que hacen alarde de debatir con 10 al mismo tiempo. Pero saben, hermanos, usan textos fuera de contextos y los usan como pretexto para seguir sosteniendo mentiras que no pueden ser sostenidas con la Biblia. Ahí es donde nosotros tenemos que ser honestos. Yo quiero leer contigo esta mañana en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Cuando empezamos nosotros a leer el capítulo 6, nos encontramos con una historia o con un documento acerca de los 7 sellos. Y es interesante que en los 7 sellos, cuando un estudioso de la Biblia empieza a leerlos, es claro que Apocalipsis habla de una forma, hermanos, simbólica. Hay formas de entender la Biblia. Hay símbolos, hermanos, hay cosas que son literales, que tenemos que saber en cuál estamos parados. ¿Dónde está la deshonestidad de la Biblia? Mira, si tú empiezas un capítulo, el capítulo 6, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, perdón. El capítulo 6 dice, los 7 sellos. Y empieza, dice, el primer sello. Miré cuando se abrió el primer sello. Cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí uno de los 4 seres vivientes diciendo, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré. He aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso, y que también venciese. A ver, ¿es simbólico o es literal? No puede ser literal, porque entonces tendríamos que imaginarnos que es un cordero el que abre los sellos, y que tiene una voz, que son truenos, y que tiene un caballo blanco, y el que estaba sentado y traía un arco. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Es literal o un símbolo? Es un caballo blanco. ¿Qué mensaje es? Es un símbolo, y todos los estudiosos estamos de acuerdo que es el primer siglo del Evangelio, cuando el Evangelio empezó a ser victorioso, a ser predicado. Todos estamos de acuerdo. Pero que a medida que pasa el tiempo, el caballo va cambiando de color. Porque cuando abre el segundo sello, dice que hay otro ser viviente y hay un caballo bermejo, y le dicen, ven y mira. Y dice que ese caballo bermejo le fue dado poder de quitar la paz. Todo el mundo entendemos que ese caballo es un símbolo de cómo el evangelio se empieza a corromper. Es simbólico. Y luego, pero hay uno más, un caballo negro. Y este vendía, dice, 2 libras de trigo por un denario. ¿Quién se imagina que esto es literal? Es un símbolo. Claro que es un símbolo. Y luego tenemos en el versículo 7 a un caballo amarillo. Dice que miré un caballo amarillo, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía,
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Todo el mundo sabe, todas las personas honestas que estudian la Biblia saben que estos caballos son simbólicos. Se están abriendo los sellos. Primer sello, caballo blanco. Segundo sello, caballo bermejo o rojo. Tercer sello, un caballo negro. Cuarto sello, un caballo amarillo. Y dice que se le dio potestad de que matasen y se quitase la paz de la tierra y que matasen a los hijos de Dios. Y que el sepulcro los seguía. Y que el que lo montaba era de color amarillo. Y el color amarillo es color de muerte. Es un símbolo. Vamos en el cuarto. ¿Qué te parecería si el quinto sello dejamos de interpretarlo de manera simbólica y ahora lo tomamos literal? ¿Sería honesto o deshonesto? Sería deshonesto, porque estamos estudiando un capítulo de símbolos. Pero esto es lo que pasa. Algunas personas agarran este quinto sello, les gusta literal. ¿Y saben por qué les gusta literal? Por lo siguiente, miren lo que dice. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿qué cosa hay debajo del altar? Almas. Y entonces las personas dicen, esto quiere decir que hay almas, y cuando escuchan la palabra alma, se imaginan personas desencarnadas, ahí como nebulosa, como algo que está ahí debajo del altar y están llorando y clamando. Estamos viendo que es un capítulo lleno de símbolos, pero llegamos al quinto sello y entonces lo tomamos literal. Ahí entra la deshonestidad, porque por medio de este quinto sello quiero probar de que las almas están vivas. Y si aún así fuera, entonces estarías contradiciendo lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento. Porque también dice Juan capítulo 5 que los muertos están dormidos en el polvo de la tierra. Dice Juan capítulo 11 en la historia de Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarlo. Entonces, hermanos, este es un capítulo que es simbólico. Es simbólico. Y miren, dice así. Dice que estas almas clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Cuándo nos juzgas y vengas? Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miren, queridos hermanos y amigos, este es un capítulo lleno de símbolos, pero hay que tomar en cuenta lo que el simbolismo nos quiere enseñar. Aquí hay personas que están debajo del altar. Ahora dime tú, ¿no acaso esas almas, si en realidad las almas van al cielo, no estarían disfrutando en un paraíso? ¿Por qué están debajo del altar? ¿Y sabes qué están clamando? ¿Hasta cuándo, Señor, venga nuestra sangre? Ellos quieren venganza. ¿Acaso en el cielo se siente el deseo de vengarse? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿O es acaso un simbolismo? Miren, queridos hermanos, yo les dije al principio que hay un problema, más bien un problema de traducción. El problema es nefesh, alma. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento varían esos términos, pero prácticamente se refieren a lo mismo. En la antigüedad se referían a la vida, se referían a la sangre, se referían a las personas en general. Y a veces cuando el traductor está traduciendo, traduce la palabra alma cuando se refieren a personas, cuando se refiere a su espíritu y cuando se refiere también, hermanos, al descanso, a los sentidos, a las emociones. Y ahí es donde viene el problema. Sería bueno tener un interlineal hebreo, español, griego, español, para ver en qué parte están traducidas esa palabra que ha dado pie a las malas interpretaciones. Pero, ¿será que estoy forzando el texto y diciendo que eso que está ahí es un símbolo? Yo quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis, porque aquí encontramos unas almas.
la palabra traducida, alma, y nos da la idea de ser personas, o al menos con nuestra idea preconcebida, nos da la idea de que son personas que murieron y están ahí flotando, pero no es así. Mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 4, en el Antiguo Testamento, perdón, capítulo 4 del libro de Génesis. Esto es lo interesante del estudio de la Biblia. Debemos estudiar la Biblia y debemos comparar los textos para que tengamos una idea clara de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. No te puedes aislar. Cuando encuentres un texto, no te aísles. Compara otros textos que hablan de lo mismo. Yo te voy a hacer una pregunta después de que leamos este texto. Dime si es literal, es real o es simbólico. Mira lo que dice Génesis capítulo 4. Desde el versículo 8 en adelante, dice así: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A ver. La voz de la sangre de Abel clama desde la tierra. ¿En realidad crees que esto es literal o es un símbolo? Imagínate, la sangre diciendo: Señor, véngame porque me mató Caín. ¿Qué es lo que está clamando? ¿La sangre? ¿El alma? ¿Abel? ¿Quién está clamando? ¿Qué es lo que clama? Es un simbolismo que Dios está usando para demostrarle a Caín su culpabilidad y que hay un momento en que Dios te va a llamar a juicio. La voz de la sangre clama a mí desde la tierra. ¿Saben? La sangre es importante y quiero decirles que incluso la sangre también se le da el pronombre de nefesh o alma a la misma sangre, y ahí es donde viene el problema, porque traducen en algunos versículos esta palabra como alma y te dará la idea de que es una persona. Entonces seamos honestos. La voz de la sangre, que nadie se imagina que la sangre está gritando. Imagínate que la sangre tenga vida y te cortas la mano y te sale sangre y la sangre clama: ¡me estoy saliendo! Eso no puede ocurrir, eso no ocurre. Es un simbolismo de que la vida se te está saliendo. Es una manera de decirle a Caín: hay un día de venganza, un día de aclarar. Miren, la sangre estuvo relacionada siempre con el alma. Quiero que leas conmigo en el libro de Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Siempre el alma estuvo relacionada. Lee conmigo capítulo 4, versículo 5 del libro de Levítico. Dice así. Voy a ir dando unos 2-3 textos más, con esto vamos a cerrar. El tema es extenso, hay muchos textos que debemos analizar, pero tendremos tiempo para ir estudiando la palabra de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 5. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Noten, la sangre está relacionada con el santuario y también con el altar. Mojaban el dedo en la sangre y lo llevaban. La sangre relacionada con los holocaustos que se hacían. No pierdas este hilo. Levítico capítulo 17, aquí mismo en el capítulo 17, versículo 11 de Levítico, vuelve a hacer mención en el asunto de la comida. Dice 17:10: y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra tal persona que comiere sangre, y le cortaré de entre su pueblo. La sangre Dios no la permitió que se coma. No hay razón para comer sangre. La Biblia lo prohíbe. ¿Ok?
¿Y por qué lo prohíbe? Dice el versículo 11. Porque la vida de la carne está en su sangre, y yo la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por lo cual la misma sangre expiará a la persona. La vida está en la sangre, y Dios la dio para que sea como expiación. Por eso es incorrecto que comas una sangre. Dios nunca permitió que la sangre se consumiera entre su pueblo. No importa si la sangre era de un venado, de una res, o aún peor, de un cerdo. Hoy día se consume la sangre de los cerdos. Pero la Biblia dice que no comiera la sangre porque la vida está en la sangre. Pero nota el texto que vamos a leer a continuación. Leímos en Génesis que la voz de la sangre clama a Dios desde la tierra. La voz de la sangre relacionada con la expiación, la sangre en el altar, no pierdas esta cadena que estamos haciendo, porque de esa manera puedes entender cuando Apocalipsis dice que hay almas debajo del altar que claman, y antes de llegar al quinto sello, acuérdate que era un caballo amarillo, y le seguía el Hades y el sepulcro, porque había muchos muertos, mártires. La iglesia popular romana mató millones de personas. Y aún, hermano, los condenaba al infierno. Los trataba de herejes. Por eso es que se menciona a esas mártires. La iglesia romana ahora piensa que ellos son los mártires, pero no. Los mártires fueron los que ellos martirizaron. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 12, un poquito más adelante, en el versículo 23. Deuteronomio capítulo 12, versículo 23. Dice así, escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Dice, solamente, versículo 23, 12, 23 del Deuteronomio, solamente que te esfuerces a no comer sangre, porque la sangre es el alma, y no has de comer el alma juntamente con su carne. La sangre es el alma. Así dice la Biblia. Búscalo en tus sagradas escrituras. La sangre es el alma. Otras versiones van a decir, la sangre es la vida. Pero es la misma palabra nefesh, en la que hemos venido estudiando. Y no te puedes comer el alma. No comas la sangre. La sangre es el alma. Y entonces cuando tú lees Apocalipsis, y que las almas debajo del altar, ¿qué era lo que había debajo del altar en realidad? Sangre. La sangre de los mártires que murieron en la Edad Media están esperando que un día resuciten para que reciban el galardón. Dios no quiere que nadie sea perfeccionado antes que otro. Dios está esperando que se complete el número de los elegidos, de los que van a heredar la vida eterna, para que puedan ser llevados al cielo juntos. No antes. No pueden ir al cielo unos antes, unos después. No. Dios quiere que todos juntos entren a la patria celestial. Por eso, si me muero, me voy al cielo hoy día. No es bíblico, amigo y hermano. La Biblia no respalda esa idea. La Biblia respalda la idea de esperar que todos entren juntos a la ciudad. ¿Dónde lo dice? Y con esto vamos a terminar. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, búscalo en tu Biblia. Hebreos, capítulo 11. Hay una galería de hombres de fe en el libro de los Hebreos. Dice así. En el libro de los Hebreos habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y habla de la fe de los patriarcas, de Noé, de Abraham. Viene hablando de todos los patriarcas, de Moisés, de los jueces, de los profetas. Y dice en el capítulo 11, versículo 38. Dice así. De los cuales el mundo no era digno. 11:38 de Hebreos. De los cuales el mundo no era digno.
perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Todos estos patriarcas, Moisés, Elías, Abraham, y hay una galería donde habla de Sansón, Jefté, Daniel, Ezequiel. Dice que por la fe cerraron bocas de leones, por la fe, hermanos, hicieron grandes cosas. Habla de Sansón, de David, de estos grandes hombres que un día confiaron en Jehová. Y dice el libro de Hebreos capítulo 11 que todos estos, el mundo no era digno de ellos, y que anduvieron perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Dice el 39, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Lee tu Biblia. No recibieron la promesa. Ellos, aunque sufrieron, aunque fueron hombres de fe, no recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Por qué no lo recibieron? Dice el versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Dios no quiere que antes llegue uno y después lleguen otros, porque Dios no quiere que ellos sean perfeccionados sin nosotros. ¿Saben? Cuando Jesucristo aparezca por segunda vez a esta tierra, todos los muertos de todas las edades se levantarán para recibir su herencia eterna. Ahí estarás tú, ahí estaré yo, ahí estarán los patriarcas y juntos, todos los que se levanten y los que están vivos le darán la bienvenida al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta mañana yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesús, que hagas preparativos ahora, porque en el sepulcro o en la muerte no hay memoria de Dios. Todos se levantarán hasta el día cuando Jesús aparezca por segunda vez. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que hagas una sabia decisión, porque esta es la única oportunidad que tiene. Dios te guarde.